tardes, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Bueno, en el ámbito de la cultura, una buena noticia esta semana, ¿eh? Se autorizó la apertura de los museos, señores. No en todas las provincias, pero sí en Capital y en algunas provincias también. Se están poniendo en marcha los protocolos y de a poco están abriendo los museos. Es una vuelta muy esperada la de los museos. Hubo muchas quejas por esto. Los sectores involucrados decían, ¿por qué abren los shoppings y no abren los museos? Son grandes espacios cerrados. Bueno, con protocolos, con seguridad, como viene pasando hace meses en muchas ciudades, en Europa, en Estados Unidos, se logró que vuelvan a abrir los museos. De a poquito se va a ir pudiendo ir a visitarlos. Usted sabe que el fin de semana pasado hicieron toda una instalación en conjunto, los museos se iluminan, se iluminaron los frentes de todos los museos acá en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, de a poco están abriendo, ya inauguraron la semana pasada muestras por Instagram. Los vimos por dentro, vimos las muestras, bueno, ahora se va a poder ver en forma presencial. Por supuesto, solicitando turno previamente, con todos los protocolos del caso, las distancias, etcétera, etcétera. Ya sabemos, estamos acostumbrados a manejarnos. Me parece una buena noticia. Falta ahora la apertura de los teatros, ¿no? Estos días hubo reclamos fuertísimos a las autoridades. Es muy complejo, porque por supuesto que el contacto en el teatro es más cercano, es mucho más complicado, pero no imposible. Han abierto teatros en muchas partes del mundo. Yo leí el otro día, por supuesto que el sector del teatro es uno de los más castigados por la pandemia. Solo en la ciudad de Buenos Aires afectó a unos 40.000 trabajadores, directos e indirectos. Y es inédita la cantidad de salas teatrales puestas en venta o en alquiler. Es el trabajo de muchísima gente, pero además es nuestra necesidad, porque también tenemos necesidades de ir a los museos, de ir al teatro, y bueno, si se entiende, buscándole la forma, buscando la vuelta, pero creo que estamos cerca ya de una solución, ojalá vuelvan a abrir los teatros. ¿Qué pasa con los libros? Bueno, faltaron libros, novedades, por lo pronto hubo muchos meses que no salieron, ¿no? Ahora están saliendo muchísimos libros más, por suerte, y de autores argentinos también. Pero bueno, leer pudimos siempre leer. Es más, se dijo, y con razón, que la pandemia, el aislamiento, la cuarentena sirvieron, había tiempo como para leer. El autor que nos visita ahora en este bloque ya estuvo este año en el programa porque sacó 2 libros este año. En este año de poca producción editorial, este autor sacó 2 libros y los 2 muy buenos, por eso lo invitamos con el primero y ahora viene con el segundo. No digo nada porque ahí lo presentamos y charlamos con él. Martín Coan nació en Buenos Aires en 1967. Escritor y doctor en letras. Es profesor de teoría literaria en la Universidad de Buenos Aires. Es autor, entre otros títulos, de Ciencias Morales, Bahía Blanca, Fuera de Lugar y Me Acuerdo. Confesión es su última novela publicada. Bueno, Martín, bienvenido. Nuevamente bienvenido. Nuevamente, muchas gracias. Estuviste 2 veces este año porque has sacado 2 libros. Así es, veremos sacar 3 el año que viene, así estamos 3. Así estamos todo el tiempo acá. Veo que sigue la bandera de Boca, ¿no? Ahí atrás, tuyo, igual que la otra vez que te entrevistamos. Exactamente, cuando uno no ha descendido, mantiene la bandera siempre. Ahí se mantiene. Bueno, Confesión, es el nuevo libro, es una novela, y el anterior era Me Acuerdo. ¿Cuándo estuviste acá? Era 3 meses, 4 meses. Y yo pensaba, entre los 2 libros, yo encuentro un punto en común, que es la memoria y el olvido, ¿no? Los 2 están trabajando con ese tema. ¿Me equivoco? No, efectivamente hay algo ahí en juego, en la clave que vos decís, pero en el Me Acuerdo la resolución es más personal, o en todo caso había que hacer algo así como una escritura impersonal para una memoria personal. Y en Confesión, más allá de las resonancias que eso, digamos, que el pasado político tiene para cada uno de nosotros,
es completamente una ficción y está trabajado, digamos, con otra distancia. Más o menos ficción, porque en la segunda parte tomás un hecho real. La Operación Gaviota, de la que yo no tenía la menor idea, nunca había escuchado hablar, y supongo que mucha gente tampoco. Viste, eso me llama muchísimo la atención y en realidad se relaciona con lo que planteabas recién también, que es preguntar a la memoria o preguntarnos sobre el sobre el territorio de la memoria, ¿qué pasa con los olvidos? Porque el hecho que yo uso en la segunda parte de la novela, que narro en la segunda parte de la novela, que es un atentado cometido contra Videla en el Aeroparque en el año 77, sobre el que ya existe una novela de Eduardo Giglia, que editó Edasa hace unos años, pero me llama la atención y me interesó narrar esos hechos. En gran medida tiene que ver con los recuerdos y con la memoria. No deja de ser significativo que un hecho tan resonante, o que uno supone con una carga de resonancia histórica muy grande, un atentado contra Videla, que además no resultó como se esperaba, pero hubo una carga de explosivos que llegó a detonar, digamos, fue un hecho muy impresionante lo que contás, porque trabajaron por todo el sistema de cloacas, por todo ese mundo que hay debajo de la ciudad de Buenos Aires, que a veces uno ni se acuerda, pero están, ¿no? Los arroyos entubados. Exactamente, lo cual me permitía de alguna manera trabajar el olvido en más de un sentido, ¿no? La idea de que ese hecho, raramente, y te digo que lo que vos me comentás me lo comentó más de un lector, es decir, no me acordaba de eso, no me lo acordaba, lo tenía borrado, digamos, y la idea de que todo ocurrió de algún modo subterráneamente y que esa acción subterránea se metieron por el arroyo Maldonado, ya en aquel momento tenía que ver con lo que va por debajo, con lo que corre por debajo de lo que se ve. Ajá. O sea, ya me parece que también ahí hay un juego de memoria y olvido, podríamos decir, en los hechos mismos. Por eso también me interesó poner el foco ahí, en esa parte de la novela. No, pero también pienso, Martín, vaya a saber, por ahí vos lo has visto, si en la época se cubrió periodísticamente mucho este hecho. Capaz que trataron, la misma Junta Militar lo quiso tapar, ¿no? Porque fue un atentado que podría haber salido bien, digo. Falló por un detalle. Exactamente. Estuve leyendo, claro, para volver sobre esa cuestión. Hubo 2 cargas de explosivos bajo la pista, una carga detonó y la otra no. Y el avión, por esas circunstancias, parece haber despegado algunos metros antes de lo que se suponía, y la combinación de esas situaciones fortuitas, o de infortunio, habría que decir, hicieron que el atentado no resultara. Yo estuve viendo, y por ejemplo, Clarín al día siguiente lo puso en portada, pero tampoco en la escala que uno por ahí imaginaría como un atentado contra el dictador. Digamos, fue un recuadro en primera plana, pero abajo, de manera que me parece que ahí hay algo en cuanto a cómo tramamos la historia y después cómo tramamos la memoria sobre qué es lo que queda en primer plano y qué es lo que no, o si querés la metáfora de la ciudad y los arroyos que le corren por abajo, qué es lo que queda en superficie a la vista y qué es lo que sigue corriendo por abajo. Lo que está tapado. Vos en la primera parte de la novela, de la que ahora vamos a hablar, vas adelantando un poco, porque hay muchas reflexiones alrededor de la ciudad y el río, la ciudad y el agua. Que uno puede estar leyendo la historia y dice, ¿qué pasa? ¿Por qué está esto acá? Exacto. Y la respuesta está en la segunda parte, pienso. Es la manera de hilarlas también. Exactamente eso, una manera de anticipar en un registro distinto, porque la primera parte son todas las secuencias de confesiones que este personaje de ficción llamado Mirta, invento esa chica de 13, 14 años que va, digamos, haciendo sus sucesivas confesiones en la iglesia, y honestamente lo que yo me di cuenta que necesitaba al narrar eran separadores entre confesión y confesión, separadores, una página o 2, que supusieran una pausa entre una situación y otra, para que no fuera un continuo, una confesión, otra, una pequeña separación. En música habría sido 2 compases de silencio y retomar, pero en la literatura no eran 4 páginas en blanco. Había que intercalar un corte y retomar. Y ahí es donde pensé anticipar temáticamente, pero en otro registro, porque esos textos muy breves
son ensayísticos, son como pequeños ensayos sobre el río y la ciudad, y efectivamente uno deduce o advierte que el lector va a ir leyendo esa historia que transcurre en la ciudad de Mercedes en los años 40 y los ensayos sobre el río y Buenos Aires y los arroyos, que el lector puede estar diciendo, ¿y por qué esto está intercalado acá? Y efectivamente, digamos, lo que entró como ensayo en la primera parte se vuelve materiales de la narración en la segunda parte. En la segunda parte, pero ¿quién está narrando? Está narrando el nieto de Mirta. Así es, eso lo pensé muchísimo sobre cómo armar la escena de narración, quién narraba y desde qué punto de vista, que no fuera exactamente la persona que confiesa, que no fuese esta Mirta, que en realidad la vemos en la novela entre la primera parte y la tercera. En la primera tiene 13, 14 años, en la tercera parte ya es una abuela, ya es una mujer grande. Está en un geriátrico. Está en un geriátrico. Viste que la palabra viejo ahora ha caído en desgracia, parece un insulto, pero para mí no lo es. No, hay que reivindicarla. Eso de adultos mayores, cuando dijeron tienen que estar encerrados al principio de la pandemia los adultos mayores, no. Vos viste que a fuerza de corrección política terminan fabricando insultos donde no lo sabía, porque viejo no era un insulto, y de hecho para mí no lo es, y hasta podía cargarse de ternura. Y sobre la base de todo este régimen de simulaciones y formalidades e hipocresías que con los que nos están agobiando, están queriendo poner una carga peyorativa o hiriente en la palabra viejo, y efectivamente hay que resistir y mantener totalmente su polisemia. Es una vieja, tiene 90 y efectivamente, como tiene que ver con una confesión, en principio yo pensé que tenía que narrar ella misma, pero como una parte de esas confesiones, o todas, las hace un poco a pesar de sí misma, o las hace un poco sin terminar de darse cuenta ella misma qué es lo que está confesando, me di cuenta que convenía un narrador que estuviese cerca pero que no fuese ella misma, y la idea de que narra el nieto, o sea, alguien que está muy involucrado en la historia y al mismo tiempo no es el que está confesando, bueno, me permitió hacer el armado de la abuela le cuenta al nieto, el nieto cuenta la historia, y ese corrimiento me ayudó mucho a manejar los tonos y los registros de la novela. Claro, y la ambigüedad de todo esto, porque vos decís, no sé si es consciente de lo que está diciendo, y yo interpreté lo contrario, yo creo que sabía muy bien lo que estaba diciendo esta señora de 90, pero esa es la lectura de cada uno. Exactamente, eso es lo extraordinario que la literatura tiene, y la palabra para mí es la que acabas de usar, que es ambigüedad. Si narrara, y esa ambigüedad es la que permite que yo haya leído de una manera y vos de otra, aunque en realidad vale más tu opinión que la mía, porque yo en realidad no la leí, solamente la escribí, vos la leíste. Y esa posibilidad de entrarle por un lado o por el otro y leerla en una clave o en otra está dada por la ambigüedad. Y si narraba ella misma, era más difícil maniobrar con ese registro ambiguo que yo quería. Seguro. Entonces, de esta manera me parece que funciona. No sé hasta dónde podemos adelantar o no, o vos querés que se adelanten los temas. Como siempre, cuando es buena literatura, lo que menos importa es el tema o cómo termina, ¿no? Pero algunas cositas me gustaría decir. Hay un partido, no sé si de truco o de qué, están jugando a las cartas. El nieto que va a visitar a la abuela en el geriátrico. Y la manera en que ella va dosificando la información, va y viene con el juego, también da lugar a todas estas ambigüedades. La primera parte es esta misma señora cuando es una adolescente, o menos, 13 años, qué sé yo, y todo su despertar sexual con un personaje al que vemos como si se viera también en los diarios o en la tele. Es la imagen congelada, nunca lo vemos actuar, nunca habla, lo vemos como remoto. Y era Videla, esto lo puedo decir o no, era Videla de joven, en la época en que estudiaba, no sé, en el colegio militar. Y esta chica tiene toda una fantasía erótico, sexual, de enamoramiento con este joven, ¿no? Así es. Incluso antes, ¿no? Cuando venía acá a Buenos Aires al Colegio San José, tomé como esas escenas y efectivamente la idea de que básicamente lo contempla y hay un deslumbramiento en esa contemplación. No tiene otra carga, no habla con él, digamos. No habla con él significa Videla no habla en la novela, no tiene voz en la novela, pero sí una estampa. Sí, una estampa. Y la novela no es sobre Videla, es sobre lo que a este personaje de ficción le va pasando en esa contemplación. Es eso lo que voy en la novela transfiriendo a sus confesiones.
que son, ahí sí no sé, digo, la primera parte ella misma no, porque tiene 12, 13, 14 años, en principio no sabe del todo bien qué es lo que le está pasando, quizás no pueda saber del todo bien, está tratando de entender qué es lo que pasa con su cuerpo, sobre todo, y su expectativa, y lo que hay en juego no es sino esa contemplación de una figura que luce recta, rígida, impoluta, inobjetable, y esa fascinación es algo que me interesó, yo diría por cómo pienso en la literatura y por cómo pienso esta novela en relación a la política, la idea de que la literatura pueda ser más una herramienta de interrogación y de reflexión que una instancia de certezas y de mensajes. No procuré más que, pero tampoco menos, digamos, indagar o interrogar los modos de esa fascinación. No es que hay una toma, no la precisa por otra parte la novela, y además sería tan previsible y tan obvia que no, digamos, no es como pienso la literatura, y no transcurriría en los términos de la ambigüedad que vos subrayaste. Por supuesto, sí. ¿Qué es lo que le pasa a ese personaje? ¿Qué es lo que le pasa al cuerpo del personaje? Por momentos ni siquiera a ella. Su cuerpo se alborota más allá de ella misma y de su voluntad y de su remordimiento. Martín, todo esto lo sabemos porque ella se confiesa con un sacerdote. Exactamente. Está muy, por ejemplo, el sacerdote la manda a rezar 10 Ave Marías. Y el narrador, que es el nieto, porque todo esto lo sabemos porque ella se lo contó en algún momento al nieto. Así es. Repite las oraciones del Padre Nuestro, las Ave Marías, como que todo el mundo está haciendo la penitencia, el lector, el narrador, la señora Mirta, ¿no? Exactamente. ¿Es esa la idea? Es esa la idea porque, digamos, vos podés en una novela decirle, transmitirlo, comunicarle al lector que algo está siendo machacado. Y eso no implica, o que algo insiste. Y eso es comunicarle una insistencia, no es hacerlo pasar por la experiencia de la insistencia. Cuando vos querés que el lector vivencie la insistencia, no solamente se entere, entonces tenés que trabajar con la insistencia. Si uno quiere poner en juego la manera en que en este caso los rezos, a fuerza de repetición, la repetición se empieza a mecanizar y de esas palabras empiezan a surgir otras cosas, la idea no es solamente que el lector se entere, porque si se entera simplemente, digamos, recibe una información. La idea es que el lector mismo participe de la manera en que algo, en este caso además son las palabras, se repiten y en la repetición producen algo distinto. De esa manera vos hacés que el lector vivencie lo que se está diciendo, no solamente que lo registre como una comunicación. Exacto. Entonces, efectivamente hay que repetir, y te digo, a la hora de escribir, yo que podría haber copiado y pegado, yo también repetí enteramente los textos. Me imaginé. Sí. Vos también. Los escribí enteros. Para pasar yo mismo a la escritura por el trance de repetir y de machacar y ver cómo de eso sale algo nuevo. Bueno, la novela tiene otra vuelta de tuerca en el final, que ya dijimos que no importa, que no interesa el final, sino su lectura, pero igual no lo vamos a contar. Vamos a dejar ese suspenso. Mirá, se puso contento, Cohen. Pero es que es verdad, porque es un factor importante en la novela. Mira, Cristina, la novela es mía, pero el programa es tuyo, así que la que va... No, pero a mí me parece que está bien guardar ese suspenso sobre el final, porque sí, es un elemento al leerla que suma, digo, la sorpresa. Yo creo que están las dos cosas, a mí me interesan las dos cosas. La trama, el suspenso, la intriga, efectivamente me importan. Sí. Al mismo tiempo me importan los efectos que la escritura tenga. Entonces, en un punto uno puede decir, mejor no contar, y en otro punto tampoco es que contando se echa a perder la cuestión. No. Un poco por lo que estábamos diciendo, porque el asunto no es comunicar una trama ni comunicar una historia, sino en lo posible que los lectores, digamos, pasen por una vivencia de narración y por una vivencia del lenguaje. Y para mí, lo que yo quisiera es que funcionen las dos cosas, la intriga y el suspenso sí, y también algo que tenga que ver con la manera en que la novela está escrita y con la manera en que está narrada. Exactamente, yo creo que está muy cumplido todo eso, ¿eh? A mí me pareció una excelente novela Confesión. Así que felicitaciones, me alegro de verte de nuevo, aunque sea por esta forma virtual, y capaz que la vez que viene nos vemos personalmente. Ya nos veremos como antes, seguramente. Ojalá que sí. Gracias, Martín.
Bueno, Muchas gracias a enseguida vos. volvemos, señores. Vamos a hacer un corte y enseguida volvemos.